bienvenidos una vez más a nuestras charlas de educación continua con Akinpech. Soy la doctora Joana Campolargo, ortodoncista, y hoy les traigo un tema pedido por ustedes que, como les hago mención, si desean que hable de algún tema en específico, me pueden escribir por las redes sociales y los desarrollo con todo gusto para irlos orientando. Y es del stripping dental. Existen muchas dudas de cómo realizarlo de manera adecuada, de no generar sensibilidad, y de esto vamos a hablar el día de hoy. Entonces tenemos que, ¿qué es el stripping dental? Pues ya sabemos que es un pequeño desgaste que se hace en los espacios interproximales de los dientes para poder generar espacio. Se utiliza únicamente para poder generar espacios. Son espacios muy pequeños. Existe una confusión entre que si el stripping, con el stripping tenemos la solución para evitar extracciones. Esto no es 100% cierto, porque nosotros no podemos mutilar el diente ni alterar la anatomía. Cuando un paciente tiene un caso de apiñamiento severo que requiere de muchos milímetros, definitivamente es para extracciones. Para eso nosotros tenemos que medir el espacio disponible versus el espacio requerido, y ya con eso nosotros podemos determinar si necesitamos muchos milímetros, más de 10, 12 milímetros, para poder alinear la arcada dental. Entonces nosotros vamos a saber que este paciente va a ser candidato a extracciones. Sin embargo, si son varios milímetros, pero tenemos un margen de distalización y lo compensamos con stripping, debemos saber medir exactamente cuántos milímetros para poder tener un diagnóstico acertado. Por ejemplo, acá tenemos un caso, o esta fotito, que es un caso que tiene un triángulo negro. Es muy simple. No es un caso, es una animación, vamos, pero es una manera de explicar que nosotros también con la anatomía podemos realizar estos cierres, que hay muchos pacientes que le preocupan estos triángulos negros. Entonces, ¿dónde está indicado? En apiñamiento leve o moderado. No está indicado en apiñamientos muy marcados, donde tenemos un apiñamiento que supera los 10 milímetros, por favor, o sea, piénsenlo. Con stripping nada más no lo van a lograr, van a desgastar y van a terminar proclinando mucho los dientes o teniendo este stripping y aparte las extracciones. Cuando tenemos diferencia de anatomía y el paciente tiene apiñamiento dental, en este caso es muy extremo el ancho de este incisivo central, pero podemos contemplar más que todo en los molares que se ven estas pequeñas discrepancias. Aquí también necesitamos lo que es una restauración estética para poder lograr mejorar esta apariencia. Y en los triángulos negros, como bien lo mencioné ahorita, es muy indicado. En triángulos negros ganamos espacios y los disminuimos. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando tenemos una desmineralización del esmalte. Estas contraindicaciones son relativas, ¿ok? Estas que voy a mencionar. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una desmineralización leve del esmalte y nosotros podemos remineralizar, y en la zona interproximal, que es donde vamos a realizar el stripping, no hay una desmineralización marcada y el paciente tiene buena higiene, sí podemos pensar en realizar stripping. Sin embargo, si la desmineralización es generalizada, definitivamente busquemos otro método, pero el stripping no es el indicado. Cuando el paciente tiene un alto índice de caries, y ustedes saben que al momento de realizar el stripping podemos dar ligeras microporosidades, y el paciente de verdad no es un paciente colaborador. También hay pacientes que pueden ser colaboradores, pero tienen muchos problemas de erosión. Estos pacientes no están indicados para realizar stripping. Cuando tenemos sensibilidad dental, y esta contraindicación, repito, también es relativa, porque si nosotros tenemos una sensibilidad dental por un cuello expuesto que requiere de restauración, o en este caso le podemos utilizar desensibilizante, no es una contraindicación al 100%. Lo que sí es que si el paciente tiene mala higiene y también tiene desmineralización o tiene erosión, definitivamente no está indicado. Ahora bien, ¿cuánto stripping podemos hacer? Era lo que les decía. No podemos realizar un stripping muy marcado, no podemos pasarnos de 0.5 milímetros, sin embargo esto va a depender del clínico, de qué es lo que está haciendo. Honestamente les digo, hago mucho stripping y tengo excelentes resultados, pero también hay casos en los que necesito más milímetros de lo que el stripping me puede dar y lo genero con distalización.
Vamos a tener estas paletitas que nos ayudan con la medición. Nosotros podemos medir interproximalmente cuántos milímetros vamos a hacer y también distribuir el stripping, porque no podemos solamente realizarlo en un diente. Indudablemente vamos a priorizar la anatomía del diente y el ancho que el mismo tiene para poder determinar en dónde vamos a hacer más stripping que otro. Importante, siempre pregunta el paciente que si el stripping duele, y muchos doctores piensan que el stripping duele. No tiene por qué doler, porque el esmalte no tiene terminaciones nerviosas. Si nosotros realizamos el stripping de buena manera, no tiene por qué doler. Sin embargo, debo aclarar que va a generar molestia porque para que el stripping sea bien realizado, debemos llegar hasta la papila. Y esto se le debe advertir al paciente que se va a tocar un poco la papila y que va a sangrar. Es total y completamente normal que sangre, dado que si no llegamos hasta el final, hasta la papila, cuando tratemos de cerrar, se nos va a hacer una V y solamente va a tener punto de contacto a nivel del cuello del diente y arriba va a estar abierto. Entonces, tenemos que hacer un stripping adecuado y paralelo. Está indicado tanto en la arcada superior como inferior, en anterior y en posterior. No tiene ningún tipo de contraindicación en ninguna de las estructuras dentarias. Lo vamos a realizar, tenemos dos tipos de stripping, el de baja y el de alta, y lo vamos a realizar el de baja con discos, con limas, que pueden ser de una hoja o dos hojas, va a depender de qué es los objetivos que quiere cumplir el operador. También los podemos realizar con estas sierras, que de verdad que esta en particular me encanta, y esta que es con el micromotor, que también es muy amena. Sin embargo, a mí me gusta más tener un protector y utilizar el disco. Tenemos lo que es el stripping de alta, que lo vamos a realizar con fresas. Aquí tienen que tener muchísima precaución y les voy a explicar cómo es el procedimiento completo, porque indudablemente desgasta demasiado. Yo no recomiendo realizar stripping de alta en el sector anterior, bajo ciertas excepciones, porque podemos alterar muchísimo la anatomía, tienen que estar muy diestros en lo que van a hacer. Hay fresas de stripping que son cortas, que indudablemente no nos va a llegar hasta lo que es la papila, y tenemos unas que son más largas, pero si se fijan, no son del mismo grosor, no están completamente paralelas, por lo cual debemos tener precaución de realizar el stripping de manera paralela para que el diente no quede con contactos prematuros y no cierre. Entonces, de acuerdo a los requerimientos, podemos utilizar bien sean las cortas o bien sean las largas. Aquí es donde yo más hago stripping cuando quiero ganar espacio y tengo unos molares que tienen una divergencia en la anatomía y tenemos este tipo de puntos de contacto. A mí honestamente me encanta realizar stripping de alta, porque simplemente coloco la gomita separadora y vamos a desgastar esta porción y nos va a dar varios milímetros. No estamos desgastando muchos milímetros del molar, sin embargo sí estamos ganando algunos milímetros por la anatomía del molar. Entonces esto es súper, súper importante que tengan en cuenta la anatomía y el punto de contacto que tenemos entre los molares o entre los incisivos. Los puntos de contacto en los incisivos, que son bastante abiertos cuando tenemos los triángulos negros. Otro factor a tomar en cuenta que es muy importante en los triángulos negros es que nosotros primero debemos alinear o empezar por el punto de contacto donde no tenemos una malposición. Aquí se los muestro simple. Aquí podemos realizar stripping. Pero si nosotros queremos realizar stripping en esta zona, simplemente vamos a alterar la anatomía, por lo cual indudablemente debemos esperar estar alineados. Pero se preguntarán, bueno, pero si yo quiero hacer el stripping para alinear los dientes y no lo puedo hacer, simple. Siempre hay un punto de contacto donde sí se puede realizar para empezar a alinear, además que la proclinación te va a dar esta liberación del apiñamiento y posteriormente retroclinas. Otro factor es la forma del diente. Es muy importante tener en cuenta el punto de contacto que tenemos en los anteriores. Como bien podemos ver, acá podemos tener más margen de trabajo
que en esta zona donde el punto de contacto es, esta forma es extrema, pero es una manera de explicar, donde este punto de contacto es de verdad bastante pleno. Entonces, debemos tener en cuenta que no podemos alterar la anatomía del diente. Acá podemos tener este margen de trabajo, si se fijan, este pequeño triángulo, y acá. Pero estos dientes no se puede realizar más de 0.5, debemos ser precavidos y respetar el esmalte dental y evitar generar sensibilidad o alteraciones de anatomía. La posición dental, como bien se los mencioné en la figura anterior, nosotros debemos alinear. Fíjense que aquí les tomé una imagen donde si nosotros tratamos de realizar stripping en esta zona, algo similar a esta imagen, lo que vamos a mutilar el diente. No vamos a tener la anatomía que realmente deseamos, pero si se fijan, es este diente nada más. Acá podemos realizar stripping, acá podemos realizar, que es lo mismo que vemos acá, podemos realizar entre el 42 y el 41, y entre el 32 y el 31 debemos esperar a alinear el diente para poder realizar un stripping de manera adecuada. ¿Cómo se realiza? De manera adecuada, sin necesidad de alterar la anatomía. Si nosotros tenemos un apiñamiento que nos permite colocar la liga separadora, separar lo suficientemente el diente para poder hacer el stripping, siempre lo ideal va a ser colocar una liga separadora. Independientemente, si yo tengo los dientes alineados, yo siempre coloco liga separadora para poder tener un margen de trabajo más holgado y poder darle o tener esta anatomía del diente adecuada. Como ven, lo utilizo tanto en anterior como en posterior. Siempre coloco las ligas separadoras. Por lo general en posterior espero más tiempo. En posterior en muchas ocasiones espero 2, 3 horas o de un día para otro. Sí voy a hacer bastante stripping como vemos acá. Acá tenemos un punto de contacto que me ayuda a ganar espacio. Entonces coloco las ligas separadoras para poder hacer el stripping. Acá en este caso el anterior es por un tema de triángulos negros. Y el stripping, cuando nosotros lo realizamos, siempre va a haber, como les digo, un leve sangrado, y lo ideal es que al realizarlo, bien sea con disco, con lija, nosotros debemos contornear y darle esa forma al diente, como lo muestro acá, que siempre le estoy dando el contorno del diente. Aquí ya yo realicé stripping con disco y le estoy dando la forma. Vean cuando lo estoy realizando con esta sierra, que a mí la verdad me encanta. Acá tenemos una anatomía que me permite hacer el stripping sin problema. Acá la anatomía de este diente, la posición, perdón, de este diente no está de manera adecuada, pero sí me permite hacer el stripping porque va a ser la cara palatina, que voy a hacer un ligero desgaste entre la cara palatina e interproximal sin alterar la anatomía del diente. Y el diente vecino pues perfectamente tiene la posición adecuada. Les voy a mostrar el disco de stripping porque siempre me preguntan cómo lo realizo y me han estado diciendo que muestre cómo es este protector. Les muestro lo que es el disco de stripping con protector. Es delgado, perdón, lo que separaría. Es delgado y es muy delgado, pero a su vez el disco como tal es amplio, por lo cual se pueden lesionar lo que son las estructuras dentarias. Aquí se los muestro de nuevo, por lo que siempre utilizo lo que es el protector. Delgado y ancho. Es delgado, perdón. A ver, les comento. Es delgado el disco, pero es, a pesar de que es delgado y plano, como es grande, nos puede lesionar todas las estructuras dentarias. Así que yo muy poco lo uso sin protector bucal, y aquí les muestro cómo es el protector bucal, que de repente no me supe explicar, que es muy delgado para tener buen acceso,
pero a su vez es grande y puede lesionar las estructuras dentales, las estructuras adyacentes, lo que es la encía, labio. Ok, tenemos un disco bastante delgado que nos permite el acceso interproximal, pero es muy fácil lesionar los tejidos, así que lo ideal es siempre utilizarlo con protector bucal. Fíjense que acá en posterior lo utilizo con protector bucal. Es muy fácil poder que el paciente suba la lengua, que se lesione la lengua o que se baje un poco el labio. Ahí es muy fácil de que ocurra un accidente, así que es mejor prevenir y siempre, casi es muy difícil que lo utilice sin protector bucal. En el sector anterior también lo utilizo y cuando voy a utilizar en las fresas, como les mencioné, usualmente lo hago en el sector posterior y fíjense cómo tenemos el escalón que estoy eliminando, que es el punto de contacto. Y allí no lo tengo. Se los vuelvo a pasar. ¿Ven cómo brinca la fresa? Ahí. Ya ahí lo liberé. Esa es la idea, poder liberar ese punto de contacto, porque si no eliminamos ese punto de contacto, no vamos a tener un éxito en el stripping y lo que vamos a hacer es generar como una V, un punto de contacto, como ya les mencioné, a nivel del cuello y arriba va a estar abierto. Tenemos que es súper importante medir, siempre es importante medir el espacio que nosotros requerimos y para ello tenemos estas herramientas que son bastante útiles y vienen desde 0.1 a 0.5 milímetros, fíjense, llegamos hasta abajo, hasta la papila y vamos midiendo el stripping que vamos haciendo para poder lograr los objetivos que necesitamos. Una vez que se realiza el stripping, que ya paso la lija, siempre hago un pulido para evitar que queden microporosidades. Me encantan los discos Soflex, con eso yo no dejo los dientes porosos. No, en México se consume mucho chile, mucho ácido, así que es súper importante que no quede para nada poroso, que esté completamente pulido el diente. Acá, a ver, perdón. Les voy a mostrar de inicio a fin cómo hago el procedimiento para el stripping de una manera adecuada. Aquí estamos siendo más visuales. Quitamos la liga. De manera paralela, súper importante. No lo pueden colocar inclinado porque indudablemente alteran la anatomía. Aquí contorneamos con la lija. Esto no es suficiente para que quede sin microporosidades y evitar que pueda haber posteriormente caries o desmineralización, por lo cual es súper importante el pulido. Se debe hacer en ambas caras, tanto vestibular como palatina y en ambos dientes. Aquí les muestro en el incisivo lateral y posterior a culminar el pulido, nosotros perfectamente podemos medir
para saber cuántos milímetros es que nosotros queríamos y cuántos obtuvimos. Realmente tenemos que ser exactos para poder obtener buenos resultados y evitar indudablemente que el paciente tenga sensibilidad. Siempre me preguntan, ¿pero los pacientes no te dicen que tienen sensibilidad? No, honestamente no. Respeto el margen de lo permitido, siempre hago este tipo de procedimientos, siempre les hago pulido y evito esta microporosidad. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de un stripping dental inadecuado? Ya vimos cuál es la manera adecuada de hacer, pues la alteración de la anatomía. Fíjense, esta imagen la tomé y increíble cómo alteraron la anatomía. Y me llegan muchísimos pacientes con los dientes completamente escuadrados. Acá no hay un pulido, no le dieron ese contorno, de verdad que no es lo ideal. Este otro caso fue una paciente que me llegó con las líneas medias súper desviadas. Esto era supuestamente un retenedor fijo. Y si se fijan en la anatomía del segundo premolar versus la que tiene ahorita, está sumamente desgastada, este diente está sumamente maltratado, se requirió tratamiento de endodoncia y el bondeo para poder generar el espacio y colocar una corona del ancho del diente. Se les hizo muy fácil desgastar un solo diente para poder alinear los demás. Esto tampoco se puede hacer porque estamos mutilando un diente, generando problemas, sensibilidad. Esta paciente es bastante joven, tiene 17 años, no necesitaba una endodoncia tan joven y fue causada por un stripping inadecuado, un tratamiento de ortodoncia inadecuado. Entonces nosotros debemos, como les repito, sumar lo que es el espacio que realmente requerimos y dividirlo entre las diferentes estructuras dentarias teniendo en cuenta la anatomía de cada una, los puntos de contacto y el ancho mesiodistal de cada uno de los dientes. Esto es un ejemplo de alteración de anatomía. Esto presumo que iban a hacer una carilla, pero es la mejor manera de demostrar que para el stripping necesitamos una fresa muy delgada y aparte, esto indudablemente es una imagen que no es para stripping, pero es una manera de explicarles que el espacio interproximal es muy delgado y necesitamos una fresa muy, muy delgada y de preferencia utilizarla en los molares. Indudablemente, al nosotros alterar la anatomía es necesario restaurar para devolver lo que es la anatomía dental y en muchas ocasiones inclusive endodoncia, como en el caso de la paciente. Y hay casos más extremos en donde la sensibilidad y el desgaste ha sido tan extremo y el paciente pasa tantos años con este problema que termina por perder esta estructura dentaria sin necesidad si hubiesen hecho desde un principio el stripping de manera adecuada. Indudablemente la sensibilidad dental es tremenda y vamos a tener que cuando dejamos este esmalte poroso, cuando no limamos, como les mostré, y pulimos, se van a generar, es muy fácil generar caries interproximal. Incluso cuando nosotros hacemos el stripping de manera adecuada, es a la inversa. Aquí tenemos una B, ¿sí?, que acá es donde tenemos el punto de contacto y aquí está completamente abierto. La inserción del hilo dental se inserta fácilmente, aquí cuesta. Entonces, ese también es un stripping que no está adecuado y que genera alteraciones. Allí se mete alimento y genera caries. Entonces, debemos evitar que esto ocurra. Pues bien, espero que les haya servido, que los haya orientado. Como bien les digo siempre, si desean que les hable de un tema, si tienen alguna duda, con mucho gusto aquí tengo mis redes sociales y se les estaré presentando a través de esta plataforma que nos sirve para orientarlos y llevarlos de la mano a llevar un buen tratamiento de ortodoncia. Pues soy Joana Campolargo, para cualquier duda estoy a sus órdenes en mis redes y nos vemos en una próxima charla. Gracias. Bye.